¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos en el viernes. Bienvenidos a Diálogo, a nuestro espacio de debate político semanal. Hoy vamos a analizar 5 grandes temas prioritarios con nuestros panelistas, los acostumbrados del viernes, Aldo Álvarez, Bessie Ríos y Manuel Someta. Hoy vamos a repasar el presupuesto general de la Nación del 2026, los retos también que implican con el tema de reforma al sistema de pensiones. Pensiones que se han dado recientemente con Honduras. Vamos a analizar esta controversia o no. Hay un metrocable también en marcha. Esto es una opción de transporte o incluso turismo. Estos son los temas que vamos a estar analizando en este programa. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido a todo nuestro público que está siempre pendiente en horas de la mañana de ver la oferta que tenemos, como bien tú citabas, temas importantes del país que están gravitando. Sin duda, y saludamos también a nuestros invitados. Aldo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto, el hombre de negro, ¿ah? Man in Black. Sí, el Man in Black. No, un gusto, saludos. No mal en black, no. No mal, man. Man in Black, ¿eh? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bessie, ¿cómo estás? Buenos días, un placer acompañarles, un saludo para todo el auditorio que está pendiente y bueno, y un saludo para ustedes, hombre, que un placer verlos. Muchísimas Cada gracias. 8 días les vengo a echar aquí el ojito, Sí, me alegra. qué bueno, así es bueno comenzar el día, ¿no? Licenciado Someta, ¿cómo Sí. estamos? Buenos días. Sí. Buenos días, aquí muchas gracias por la invitación, siempre agradecido de participar. Felicidades por su Sí, nominación, Liz. vamos a aprovechar, Luis, de darle la gracias. felicitación por adelantado, ¿verdad? Tras haber sido nominado ya como abogado del año, ¿no? Sí, Por parte la de revista Derecho y Negocios. Derecho y Negocios. Así Muchas es que gracias, muchas sí. felicidades. También yo agradecer bien a la merecido y sobre todo también para nosotros bien ponderado tenerlo acá dentro del staff de panelistas. Sin Muchísimas duda, y gracias. vamos a estar pendientes de la gala. No, y De la con, gala, ¿verdad? con los calcetines no puede perder. Ojalá nos invite a la celebración extra. Ahí está abierta la invitación, lleguemos. Pues sí, ya estamos anotados. Muy bien, vamos a iniciar y vamos a hablar de esto, del proyecto del presupuesto del 2026. Ya fue presentado, proyecta asignaciones destacadas en temas de educación, que es donde se está ponderando, salud, seguridad y también mucha obra pública. Se sostiene con una propuesta en la que, según el mismo ministro de Hacienda, está financiado con ingresos propios. Hacienda proyecta ingresos que han ido en aumento en los últimos años, ingresos fiscales superiores para cubrirlo así, sin recurrir a endeudamiento para gasto corriente. Este bloque vamos a analizar justamente eso. Son proyecciones realistas, si las prioridades van enfocadas en este presupuesto para invertir de acuerdo a las necesidades de la población. ¿Y qué riesgos hay si esto está desequilibrado? Con eso vamos a iniciar, Ernesto. Así es, en efecto, creo que es importante ver el tema que tiene que ver con las asignaciones de las partidas para los énfasis de los rubros pertinentes y si esto pues de alguna manera también está, como dice Luis, debidamente financiado, de acuerdo a lo que se proyecta fiscalmente hablando. Vamos a ver. Bueno, el presupuesto se presenta igual con el mismo discurso que se presentó en octubre de 2024, el que representaba el ejercicio 2025, ¿no? Que viene plenamente financiado y que no van a haber préstamos para gasto corriente. Viene en la misma línea discursiva. El problema es que a la hora que vos empezás a analizar la ejecución del presupuesto 2025, te das cuenta que hubo hasta julio de 2025 37 modificaciones al presupuesto que incorporaron 599.8 millones de dólares en préstamos multilaterales. De esos 250 millones que venían del Banco Mundial para obligaciones generales del Estado que incluyen el gasto corriente como gasto de deuda interna. Es decir, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y tenemos que quedar claro que el discurso y el papel te aguanta con lo que pongas. A la hora de la ejecución de los presupuestos te das cuenta que esto no es así. De estas 37 modificaciones presupuestarias que están contabilizadas hasta julio de 2025, no son exclusivamente para inversión, como se había dicho en el discurso, sino que se ha utilizado para pago y gasto corriente. Cuando te hablan de que hay un aumento en el presupuesto, por ejemplo, de educación y de salud, tenés que irte nuevamente a la ejecución. El problema es que te inician con, por dar un dato sencillo, ¿verdad? $100 para educación, pero a los 3 meses dicen vamos a variar $20, los vamos a transferir para otro rubro como seguridad.
que es lo que al rubro al que más se le ha puesto. Y ya no son $100 con el discurso que te habían dado que iban a invertir, sino son 80. Luego más adelante $5 los vamos a pasar por otro lado, ya no son $100, son 75. Y así vas avanzando en la ejecución del presupuesto, que retóricamente al inicio, a la hora de presentarlo, en octubre, como se ha hecho ahora, traen unos números bien bonitos, traen un discurso bien bonito, pero la ejecución es la que le tenemos que dar seguimiento. Es, Aldo, la educación la que viene con, al menos así fue presentado, con el monto más alto. ¿Es este el rumbo al que se le busca apostar al país? Educación, salud y seguridad, en ese orden de ideas. Cuando uno analiza una propuesta de presupuesto, uno puede analizar y ver claramente las prioridades de un gobierno, ¿verdad? En un país donde un presupuesto, la materia de seguridad, tiene prioridad, o la materia militar, supongamos en otro país, es el que más tiene, pues uno sabe para dónde van las apuestas de ese gobierno. En este país, cuando uno mira la prioridad de educación, y luego salud, y luego seguridad, ahí tenés claramente hacia dónde va apuntando la prioridad del gobierno. Y no podría ser de otra forma realmente, ¿verdad? Al menos un gobierno que está consciente que la única manera de sacar adelante el país es apostándole a la educación, como lo está haciendo. Ahora, yo sí quisiera decir que hay elementos que hay que tener en cuenta con respecto a esta presentación que se ha hecho. Número uno, se hace en tiempo. Nosotros no se nos olvide en el pasado que era bastante frecuente que los presupuestos ni los presentaban a tiempo ni los presentaban financiados, como manda la Constitución. ¿Por qué? Llegábamos a diciembre, enero, y entonces lo que hacían hacían el rollover del anterior presupuesto, como dice la Constitución, porque ahí en ese nido de ratas que era la Asamblea antes, ahí estaban esperando a ver de qué manera negociaban, ¿verdad? Y llegaban los maletines para dar los votos. Eso era bastante frecuente, especialmente en los partidos bisagras. Entonces, ahora son autoaliados a conveniencia. Pero bueno, se presenta un presupuesto como manda la Constitución, totalmente financiado. Eso no era normal antes. Antes se presentaban presupuestos, fíjate bien, y no se nos olvide lo que nos están viendo, con una proyección de ingreso. Y decían, no, es que está artificialmente financiado porque creemos que para junio, julio del otro año vamos a tener tanto cantidad de ingresos y entonces se va a poder pagar lo que estamos presentando. Ajá, pero esa es hacerla de futurólogo. No sabían si eso era cierto y a veces eran cuentas alegres. Eso no sucede ahora. O sea, está financiado desde el principio y especialmente está financiado para el gasto corriente. Es decir, hay un valor importante que resaltar a la hora de asignar ese presupuesto, pero también veamos el otro ángulo de lo que a lo largo de la historia se ha hecho. Es precisamente el de la eficiencia a la hora de ejecutar ese presupuesto. Y en ese punto te quiero decir algo, porque los gobiernos anteriores tenían un serio problema en la ejecución. Fíjate que muchos de los desgobiernos que tuvimos del FMLN y de Arena, no es que le faltara dinero, llegaban al final del año fiscal, ¿sí? Y tenían todavía, no habían ejecutado. Prácticamente el 60% no lo habían ejecutado. Lo que se llevaba al gasto actualmente hoy a septiembre, 57% de las partidas que se han asignado. Exactamente, entonces era un problema de falta de eficiencia, a la hora de ejecutar esos montos. Ahora ves por qué le llamo desgobierno, ¿verdad? Porque no eran eficientes a la hora de ejecutar. Licenciado Someta, ¿números alegres se han presentado o no? Sí, la verdad es que voy a coincidir con el colega en el sentido de que cuando uno ve el presupuesto denota las prioridades de este gobierno, y quiero señalar los 33 millones de incrementos que tiene el Ejecutivo y que en manera de narrativa y de discurso se nos dice, pero que también le aumentamos a educación. Miren salud y miren seguridad. Sí, pero el incremento mayor fue para el Ejecutivo. Entonces, ahí vamos a comenzar a ver cuáles son las prioridades reales de este gobierno y para dónde van, porque generalmente estos 33 millones van para disposición así, digamos, bastante discrecional. Entonces, solo quiero marcar, digamos, que la intención justamente de las prioridades sí se ve en el presupuesto. Ahora, nos vienen con la misma narrativa nuevamente de que se va a ahorrar, de que ahora no va a haber préstamos,
y más que se van a cumplir los términos más que la se acuerdan con el Fondo Monetario, que es austeridad, volver digamos una administración austera y sobre todo también... Claro, pero es que este acuerdo es para acceder a un crédito. Entonces cuando vienen a decirnos que ya no nos vamos a endeudar, que tenemos que tener una política de ahorro, pero justamente es para acceder a un crédito. Esto es como ella en casa agarra una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. La verdad es que solo está extendiendo el tiempo de pago. Aquí es necesario para este presupuesto hacer una identificación real no de las prioridades del gobierno, porque aquí no tiene que depender de las prioridades de quien gobierna. El presupuesto tiene que estar dirigido para las necesidades de la población, y así se debe y sobre esa base se debe enfocar y sobre esa base se debe ejecutar, que es lo que la gente necesita, no es lo que el gobierno cree que se requiere, porque entonces nos vamos por la decisión discrecional de quienes obviamente han elaborado el presupuesto, que ahora sí la presentan en tiempo porque no tienen con quién pelear. Yo no le veo mérito. Yo no le veo mérito ahora a decir que el presupuesto se presentó a tiempo. ¿Y con quién van a discutir? No, pues, bueno, la pero presentación es de hay un mutuo plazo que respetar sí se hizo en forma, pero yo no lo veo como mérito, porque ¿con quién van a discutirlo? Si ya lo llevaron hecho. Pero para presentarlo no necesita la oposición, es algo de mutuo propio que hace la oposición. Lo que pasa es que no se presentaba tiempo antes, porque cuando se empezaban a ver los borradores empezaba la oposición a decir no, esta parte no, esta. Sí, pero para presentarlo eso depende únicamente del Ejecutivo. Ya la discusión en la Asamblea es otra cosa. Recordemos que entra como un anteproyecto y se convierte en ley. Esos son los procesos con los cuales se lleva el proceso de formación. ¿Y sabes por qué no lo lograban conformar a tiempo? Te voy a explicar. Porque hasta Hacienda le dice a todas las unidades administrativas que tienen que mandar sus presupuestos individuales antes del último de agosto, porque ellos tienen que ocupar septiembre para armar todo el muñeco y presentarlo en octubre. Eran tan ineficientes los de gobiernos anteriores que ni siquiera mandaban en tiempo sus propios presupuestos. Entonces ponían a Hacienda en aprietos porque no podía conformarlo. Y eso no tiene que ver con la Asamblea. Eso era una cuestión del desgobierno interno que tenía, ejemplo, el FMLN. Allá la discusión en la Asamblea era otra cosa, pero yo sí quiero recalcar algo que es importante decir. Y aquí los números, ya que a veces le gusta citar números, yo te voy a citar números. La recaudación fiscal el año pasado aumentó casi en $500 millones, y a este mes que vamos del año ya aumentó con respecto al mismo mes del año pasado un 8.4% más que el año pasado. O sea que vamos a cerrar un año con una recaudación, si esta proyección se mantiene en los últimos 3 meses, casi del 10% más que el año pasado, que ya fue 500 millones más el año pasado. Y eso no lo dice la gente. Y uno dice, ¿y cómo es que se ha aumentado la recaudación fiscal si no se han aumentado impuestos? ¿Y por qué se siguen haciendo préstamos? No se han aumentado impuestos. Yo no entiendo que por qué se siguen haciendo préstamos y la recaudación fiscal. Porque los préstamos, a diferencia de los de gobiernos anteriores, ahora se hacen para lo que se tiene que prestar. Es que yo quiero que la gente tenga claro que prestar no es malo. Yo te digo, en tu vida personal, prestar no es malo. Estamos endeudados. Toda vez que tu préstamo sea para producir cosas no para irte de vacaciones al Caribe. Sí, así es. ¿Me entendés? O para consumo. Ese es el problema. Pero si vos prestás para producir, para construir cosas que te van a dar con un resultado en el futuro, el préstamo no es malo. Pero entonces, ¿por qué se vende la idea de que se presenta un presupuesto que no va a requerir préstamo? Porque no mejor decirlo con claridad desde el principio. Miren, aquí está el presupuesto y se ha previsto que X o Y préstamo se va a volver necesario para inyectar. Pero a lo largo de la historia y en ese debate yo siempre me pregunto, bueno, y si somos un país que no producimos mucho, ¿a qué nos pero queda? Entonces ahí te aparece recurrir a lo que dice, a ser eficiente en la recaudación. Pero y dos, es verde. Pero también lo más gracioso, el dato de la transparencia. Entonces, ser transparente y decirle a tu gobernado, mire, no es cierto que no voy a hacer préstamo, de hecho creo que vamos a hacer 40 o 30 préstamos, y ni modo, así nos toca porque somos un país. Sí, pero tenemos que ser austeros, cuidadosos del dinero. Pero vos presentás un discurso y le decís, mire, tome,
no voy a tomar préstamo. Para gasto corriente. Y pues sí, pero te estoy diciendo que el préstamo de 250 millones del Banco Mundial era para gastos generales del Estado y eso incluye gasto corriente. Obligaciones generales del Estado. A ver, y ahí entra el tema de deuda. El Estado debe de pagar deuda y sí, esa no, en algún momento la tiene que pagar. Fíjate que el problema, ya que lo mencionó el colega, no es prestar para pagar deuda, no es endeudarte para pagar deuda. El punto, eso lo hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Yo de repente le debo a un banco, sí, mucho de eso heredado de los de gobiernos anteriores, no nos engañemos. Si yo voy a un banco, si yo le debo, no es normal que te si yo le debo a un banco, vos lo has hecho en tu vida alguna vez, sí, estoy y encontrás otro banco que te da una tasa más favorable, ¿qué es lo que haces? Trasladar la deuda y pagas la anterior. Sí, y estás refinanciamientos, exactamente, consolidación de deuda, refinanciamiento. Eso es algo normal que hace uno en su vida y los gobiernos lo hacen. Además, no podemos ser excepción como país. Podemos ser excepción como país. El tiempo y además de eso, te quiero mencionar cuánto nosotros tenemos la deuda del Estado en relación al PIB. ¿De cuánto es actualmente? 4.4, que no es el déficit. Y si vos la ves versus el endeudamiento de muchos países, voy a tomar uno, pero no es el único y podría mencionar casi todos los países europeos. Estados Unidos está endeudado arriba del 100%, y nosotros no hemos llegado ni por cerca a ese punto. Y uno dice, pero es que te estás comparando con Estados Unidos, su nivel de producción. Sí, pero... Además que tienen la máquina de hacer pisto. Tienen la máquina de hacer dinero. Tienen un cierre de quiebre de gobierno, de oficinas y todo también. Pero con complicaciones de esa naturaleza. Pero precisamente por eso han estado recortando empleados públicos federales a un nivel muy grande que creo que ni ustedes tienen información. Yo le estaba dando seguimiento a eso. Han estado haciendo recortes importantes, precisamente por el nivel de endeudamiento. Entonces, vuelvo al punto, endeudarse no es el problema es para qué te endeudas y si eso va a ser más favorable para el país. Ahora, no es lo mismo endeudarse, fíjate bien, me voy a tomar un ejemplo rápido. 87%. 87%, fíjate bien. Y te estoy hablando de países que tienen 125% de endeudamiento. Muchos países europeos, por cierto. La verdad es que no es una aspiración válida. No, claro, la aspiración fuera que no tuviéramos deuda. Esa fuera la aspiración, ¿verdad?, de cualquier país. Y en la medida en que vayamos produciendo y recaudando más, evidentemente se va a tener que ir disminuyendo la brecha. Hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. La deuda previsional, no lo voy a abordar como tema ahorita, solo voy a mencionar que pone una presión muy grande a la deuda pública. Sí. Solo si pudiera separarse la deuda previsional de la deuda general, estaríamos hablando que bajaría a un nivel cerca del 55 al 60%. Sí. El tema pensiones le mete eso requiere una presión y eso requiere que ya no tomen préstamos sobre las pensiones. Bueno, eso por una parte, y lo otro, tomar decisiones reales y concretas sobre el tema de pensiones. Y de hablarle ya con claridad a la gente que es necesario el aumento. Vamos a hablar en el siguiente bloque completamente de pensiones. Es decir, vamos a hablar en el siguiente bloque de yo solo lo mencioné, solo mencioné el vuelo. Sí, pero hablando del presupuesto, hablábamos de las prioridades que se han presentado. Vuelvo a encarrilar el tema. Salud, educación, ¿es este el camino al que hay que invertirle? Y después seguridad. Debería de ser la apuesta estratégica el tema de educación y el tema de salud. Pero, por ejemplo, ayer te encontrás con un memorándum de educación que habla de la eliminación del lenguaje inclusivo, junto al memorándum del corte de pelo, junto al memorándum de obligatoriedad de salud. ¿Te parece mal? Eso estratégicamente, ¿en qué mejora el sistema educativo? ¿Te parece mal el hecho de ese memorándum para eliminar el... La pregunta es, estratégicamente, ¿en qué mejora el sistema educativo? ¿Qué capacidades de discernimiento, de conocimiento, de calidad educativa mejoran esas tres cosas? Esas tres cosas no mejoran en nada. Un sistema educativo que tiene carencias estructurales, maestros con déficits. Aunque el argumento es no entrar dentro de una agenda globalizada, ¿no? Y no mucho menos depender de ellos. Ese fue el argumento que planteaba. ¿Tú qué piensas de ese tema? Pues sí, pero es que, ¿y quién dice que son cosas excluyentes? Es que todo ¿en qué mejora el rendimiento académico de un estudiante? Esas tres cosas que te acabo de mencionar. Entiendo que lo que y afuera
del corazoncito de que yo sé que hay mucha gente que se siente feliz con el memo de ayer, vea, del lenguaje inclusivo. Vaya, está bueno, no van a decir los y las. ¿Eso le subió ya a usted la marca de la deserción escolar? No, ¿O la va a eliminar? Pero ya se le salió la feminista, ¿va? Esa es otra cosa. ¿Va? No, respóndeme la pregunta. No, mira, yo lo voy a decir en público, les duela o no les duela. Siempre he estado en contra del desdoblamiento del idioma de manera innecesaria. Que se corte la francesa clara y que digan buenos días. Ahora, eso mejora el sistema educativo salvadoreño. Pero ese es un paso. Esa es la pregunta. Nadie ha dicho que no van a haber reformas de desviación de prioridad. Fíjate bien lo que van a 3 carriles al mismo tiempo. Primero, la parte de la imagen, de la limpieza, del orden, disciplina y todo mejor lo que el rendimiento académico. Segundo, va a la par lo que se está trabajando la reforma profunda en la currícula. ¿Quién ha dicho que eso es profesión de fe? Porque no hemos visto ningún documento. ¿Quién ha dicho que no se va a hacer? Es que es imposible no hacerlo. Y luego la tercera parte, la infraestructura en materia de escuelas, que va a mejor el pensamiento crítico de un estudiante, esas 3 cosas que han metido ahora. Pero tú crees a decir que, lo mejora. Que los niños no sean educados. El desarrollo cognitivo socioemocional de un estudiante se mejora con esas 3 cosas. Bessie, vamos a escuchar a Luis Someta. Es que la orientación real, aquí lo que sí es estratégico de este presupuesto es que se está invirtiendo en áreas que le están permitiendo al gobierno ejercer un control social. Eso de que las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto el triple de la Universidad del Salvador dice un montón. O sea, estamos invirtiendo más en ver uniformes en la calle, porque así nos están enseñando que así nos sentimos seguros, y que la seguridad realmente no es tener a un uniformado a la par. Usted trabaja en la verdadera seguridad es yo poder salir a la calle y saber que no me va a pasar nada, no que me ande siguiendo un uniformado. Los cambios se han sentido. Yo ayer estuve dando una vuelta por el centro histórico. Por cierto, quiero aprovechar a saludar a don Luis Eranía Hortensia, que me llegaron a saludar ahí, y tuve la oportunidad de ver una marcada presencia militar, y yo me puse a pensar, entonces me tengo que sentir seguro porque aquí están los uniformados, o me tengo que sentir seguro porque ya no hay violencia y porque ya no hay pandillas. Roma se construyó en un día. Yo con el presupuesto de la Universidad del Salvador tengo una diferencia, y la disculpa, Lixometa, pero esa universidad debería de tener un excelente presupuesto cuando eliminen ese cachimbo de catedráticos acosadores que tienen. Cuando hagan una limpieza de un montón de sinvergüenzas que tienen ahí plaza, que se dedican a andar acosando cipotas, cuando de verdad ahorren, porque ahí vamos a dar una vuelta ahorita a la Universidad de Salvador, cuántos chorros están abiertos, cuánto gastan de agua, cuántas luces están encendidas en manera innecesaria, ya pusieron paneles, si ahí tienen estudiantes de ingeniería. Entonces yo la Universidad del Salvador, yo la respeto, es la universidad pública, pero... ¿Cuántos jubilados siguen con plaza? Necesita una reforma estructural. ¿Cuántos jubilados siguen con plaza? Es interesante. La UES tiene el presupuesto más bajo de América Latina. El ADN. Imagínense. Solo le recuerdo al colega de que el presidente les pagó completo el 2024, el 2024 y el 25. Digo, para aquellos de que andan hablando de las deudas, ¿verdad? Que tenían los de gobierno rojitos antes, que iban chineando deudas con la nacional. Luego les recuerdo les dio el dinero, les dio el presupuesto. Pero imagínense, alrededor de 130 millones para formar a los profesionales que pueden generar producción para este país, para que no nos sigamos endeudando, y 336 millones para seguridad. Le sugiero ya no solo la Universidad del Salvador, le sugiero que un día, hay que darle a las universidades. Yo le sugiero un día que hagamos ese tema. Yo sé bastante de la el ADN existencial de la Universidad de El Salvador es interesante. Lo conozco de adentro y puedo hablar, pero hagamos un tema de un día. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. El lenguaje, la eliminación del lenguaje inclusivo, ¿lo abarca la Universidad de El Salvador también? Pues no, porque los memorandos van dirigidos a los directores de educación. Era una pregunta. Si es autónoma, hacen lo que les da la gana. Muy bien, vamos a la pausa. Son las 7 de la mañana con un minuto. Este es Diálogo. Regresamos.
No podemos pasar este momento para poder invitarlos a ustedes a saborear una rica taza de café, y qué rico disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana, Luis, y sobre todo cuando se trata de saber que rico también es calidad. Así es que disfrútenlo, porque a esta hora cae requete bien. Buen provecho también para nuestros panelistas que disfrutan de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Luis. Muy bien, y vamos a continuar gracias a Café Rico. ¿Verdad que sí? Claro, lo pone muy bien. Vamos a hablar el mejor café rico del sistema de pensiones. Ya lo habíamos abordado, y es que las reformas que se discuten incluirían aumento de edad de retiro, incremento de tiempos de cotización e incluso mayores aportes para poder hacer este sistema sostenible. Pero se suma también una tensión clave en esto, es la deuda del gobierno con el sistema de pensiones, que se estima, y según estimaciones privadas, ya llega a los 11.000 millones de dólares, lo que compromete también un poco la liquidez del sistema. Vamos a analizar justo con los panelistas este tema, porque hacer ajustes al sistema podría también golpear la confianza, podría golpear como la medicina amarga para la gente. ¿Cómo lo ven ustedes, Elix Ometa? ¿Cómo el sistema de pensiones es urgente que se le hagan reformas porque ya no tiene sostenibilidad? Claro, aquí corresponde hacer, digamos, la reforma de pensiones absoluta, ¿verdad? La que pueda de verdad enfrentar dos problemas principales, bueno, tres. Es de hacer y aventarlo al basurero la que tenemos ahorita. Tiene que hacerse una reforma profunda, pero profunda, una reforma como la que nunca se ha visto en este país, porque hay que abarcar tres problemas principales. Número uno, la liquidez por lo de los préstamos. Número dos, la demografía de nuestro país. Estamos llegando a un punto que, como ya no estamos teniendo hijos, se nos está envejeciendo la población, y vamos a llegar a un momento en el que muy poca gente económicamente activa va a estar pagando las pensiones de mucha gente con grandes necesidades. Entonces, ahí es donde se debe fortalecer el sistema de pensiones, porque no vamos a recargar para 2035 de cada 10 personas, 2 van a estar pagando las pensiones de 8 personas, según la tendencia a la baja que tenemos y según los datos del Fondo de Población. Entonces tenemos el problema de la liquidez, el problema de la adaptabilidad a nuestra tendencia demográfica, y por último, la atención a los pensionados. Es que, mire, si se aprueba esto de alargar el tiempo de pensiones, va a haber, digamos, un ahorro aproximado de 5 años, o lo que se alargue el tiempo, pero después de eso viene el efecto de látigo. Luego de eso hay que pagarle a una cantidad más grande de gente, más envejecida, con mayores necesidades, y de cuánto al menos se habrá saldado la deuda que se tiene con el sistema de pensiones, para que le alcance a los pensionados al menos una pensión digna, y por suficiente tiempo. Entonces, esta reforma, digamos, este cambio de pensión, no puede ser simples parchecitos. Sí entiendo que esto sí es herencia de los desastres que se hicieron siempre con las pensiones, porque desde Tony Saca que se vienen tomando préstamos de las pensiones con esa reforma pirria, ¿vea? Y a mí me preocupa en gran medida, porque a mí que me faltan 29, 30 años para pensionarme, yo no los voy a alcanzar a ver. Yo no voy a mí. Esperanzas en que... Entonces, a mí y a mi generación nos interesa que esto se resuelva, tanto por los pensionados actuales y por los que algún día vamos a llegar y hacer uso de esto. Para cuando me toque a mí, ya no van a haber pensiones. Por un sistema una transformación del sistema de pensiones en los 90, que era un copy-paste de lo que estaba en Chile, del modelo chileno, sin estudio, sin mayor impacto, y que Chile se retractó, lo cambió. Una reforma que solo abarca, de cada 10 trabajadores, solo 2 pagan AFP y Seguridad Social. Nunca se hizo nada para aumentar la base de la gente que podría cotizar. Ha sufrido 4 reformas fuertes el sistema de pensiones. Bueno, desde que la creó Arena le hace la primera reforma para empezar a tocar los fondos. La del FMLN fue desastrosa, porque aumenta la manera en la que se toman los fondos, y ahora pues que les prestamos y les hemos dado de gracia y sin pago de interés 4 años, vea. Es decir, este sistema
que se adaptó en los 90 con la fama de los Chicago Boys, de que era algo que venía de los chicos los de Harvard, y que iba a ser grandioso y que cuentas individuales, pura paja. Lo que hicieron fue venirse a robar la plata. Todas estas reformas, que esto es importante decirlo, todas estas reformas que se hicieron en los diferentes gobiernos jamás han afectado a la AFP, porque las AFP jamás han dicho, mire, no, cuando al que administra te dice, no, el gobierno está haciendo bien, es porque no lo están tocando. Y si lo tocan, no duele. A ver, vamos al tema de pensiones. Es profunda la reforma y muchos expertos han dicho es necesaria porque ya no da la tasa de empleo, el sector informal es mucho más grande y son pocos los que están cotizando, 1 millón de personas aproximadamente. Sí, de hecho, hay una trabajadores, nada más. Sí, hay una estimación, Luis, de que el 75% no está pensionado porque no tienen trabajo. No ha tenido un trabajo formal. No es que no trabajaran, que eso es importante decírselo a la gente, no es que no trabajen, es que no cotizaban. Ajá, no hubo una cotización. Y aquí no ha habido nunca una campaña para ampliar la base. Esa será un camino también, Aldo, que deben de tomar, ampliar la base de cotización, ampliar la formalidad del empleo. Mira, esas son las preguntas que se hace en un país, un gobierno que planifica a 20, 30 años el futuro del país. Como dice Bessi, en los años 90 esa visión era lo que menos importaba. Tú te acordarás que existía en los años 80 y antes un ministerio que llamaba Planificación. ¿Dónde estaba Ato en aquel momento? Más tardó en llegar Alfredo Cristiani, el capo de capos, que salió, por cierto, con un banco y una AFP debajo del brazo. Más tardó en llegar que en volarse el ministerio. Porque ya tenían planificada la economía. ¿Para qué ibas a tener un ministerio de planificación si ellos ya tenían planificada la economía salvadoreña, los oligarcas? Y una de esas ramas era precisamente la privatización del sector de previsional. Eso está claro. Para repartírselo entre ellos, ya se habían repartido los bancos. Entonces, eso no se pensó, era previsible, sí, se dijo, sí. Yo obviamente estaba muy joven, pero se les dijo, se les mencionó y bueno, pero eso va a ser dentro de 20, 30 años, yo ya voy a estar muerto, millonario muerto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Hoy tenemos un problema existencial. Porque el sistema previsional tiene que partir de una pregunta. ¿Qué modelo es el que se adapta mejor a las realidades salvadoreñas de este momento? No a las realidades de los años 90. Pero fíjate que toda esa inquietud, toda esa incertidumbre debe de partir teniendo a la base un estudio actuarial que, por cierto, sería bueno conocerlo y saber si ya se presentó, si ya se tiene, ¿no? Ahí es importante la planificación, justamente, y la característica que hemos visto hasta este momento ha sido de que o no se planifica o no se hace pública la planificación para poder más o menos tener una planificación para tener una expectativa. Yo no he visto ningún tipo de planificación, pero la costumbre ha sido que o no se planifica o no se hace pública la planificación para tener una expectativa de lo que se va a hacer. Y recordemos que también estos defectos en el sistema de pensiones ya van 6 años que también lo están ocupando. O sea, aquí tampoco es que así lo heredamos y así lo bueno, en 2022 se hizo la primera reforma bajo la administración ya del presidente Bukele, que aumentó el tema de pensiones. Ese es uno de los problemas que tiene esta administración, porque sería muy fácil, entre comillas, reformar si no se estuviera pensando en el impacto que puede tener dentro de 10, 20 años. Porque muy fácil es venir a decir, no hombre, si aumentemos la edad de jubilación, eso lo que te hace es tirarte la pelota para unos años adelante. No, el punto es cómo se crea, se modifica, se reforma un sistema previsional que no te va a impactar dentro de 10, 20 años adelante y te quiebre toda la economía. Entonces, ¿dónde está ese plan? Ahora, ¿dónde están los técnicos de los diputados discutiendo los términos de ese plan? Eso no le compete a los diputados. A ver, ahorita hay, según el acuerdo con el Fondo Monetario, son actuarios. Se solicitó un informe actuarial que en este septiembre se habría entregado al organismo internacional que lo va a revisar para que febrero se pueda hacer. Fondo Monetario Internacional, que es una de las
digamos, de las metas que le ha puesto esta administración. Ahora, si quiere seguir accediendo a crédito. Entendamos que nosotros como ciudadanos debemos de demandar que haya una reforma que beneficie a los salvadoreños, porque vaya, el FMI uno entiende, pues sí. Al final es un banco, el banco te hace un estudio de ingresos a ti y si mira que no tenés ingresos, tenés una presión de deuda por aquí. Saque de estudiar a los niños, ¿verdad? Y págueme, te dice. Si usted tiene una deuda por aquí, le va a decir, mire, esto le está poniendo una gran presión, porque al final tiene que garantizarse que le paguen. Entonces, el problema es que qué modelo adoptamos. Porque muchos dicen bien frescamente, especialmente los rojos rojitos, hay que regresar al sistema de reparto. No, pero eso no funciona. Ya no es viable. Ahora, pero cuando tú te preguntas, Aldo, de que a qué modelo regresamos, es bien interesante. Bueno, ahí no hay que andar diciendo nuestro propio modelo, ahí sí hay que adoptar uno de los modelos que ya está comprobado que funcionó. Por eso, no se puede andar inventando con modelos propios ahí. Sí, Costa Rica ya no hay modelos, Chile, no, ojo, cuidado. Chile, con Chile, por cierto, Chile viene del fracaso. Este modelo lo copiamos de Chile. Y Chile se retractó de ese sistema porque habría que ver cómo han hecho para reconvertir esa parte. Se lo agarraron aquí. Hubo un desorden social. Casi le dan fuego a todo el país, ¿te recuerdas? Complicado, pero me refería a modelos que se han replicado en México, Costa Rica, pero Chile, que tienen sus sistemas. ¿Por qué tenemos que adoptar uno y no hacer el propio, basado en nuestra realidad? Y la otra tesis que plantean los economistas y los estudiosos en la materia es: creamos condiciones favorables de crecimiento económico, generemos empleo para alimentar el fondo, hombre. A futuro es lo que te va a dar la sustentabilidad. Es que esa es la zanahoria eterna, vea, que crezca la economía. Yo no la veo. Definitivamente. O sea, el milagro económico, y yo insisto, hoy por hoy lo siguen haciendo a diario las mujeres que con el mismo presupuesto le dan de comer a sus hijos. Pues si el vestido está bien rojo. Mira, yo lo que considero, y lo digo ya sin afán de meterme a pleitos innecesarios, es una realidad. El nuevo sistema previsional, el que se tenga que adoptar, tiene que tener a la base el interés de los salvadoreños, no de las AFP. Así es. Eso tiene que quedar claro. En aquel momento eran las AFP, tiene que ser el del trabajador. Hay que pagar lo que se le debe a los trabajadores. Hay un efecto que se va a ver en los próximos años. Evidentemente, cuando una economía crece, hay, por efecto dominó, a haber más trabajadores y habrá más gente que cotice. Pero, por otro lado, ¿qué tipo de economía tenemos? De consumo. ¿Qué tipo de economía tenemos? ¿Y qué tipo de economía tenemos? Porque fundamentalmente está basada en el sector terciario de la economía, que es servicio. Es una realidad. Ya no estamos ni en el primero ni en el segundo sector de la economía. En base a eso se tiene que crear el sistema. Pero, por último, como dijo el colega, hay que ser honestos. La tasa demográfica ha caído en este país. Hoy, este año, no nacieron casi 800,000 niños que normalmente nacían anualmente. No nacieron, no existen, simplemente. De hecho, graficado ya no es pirámide, ahora es como trompo. De hecho, lo viene diciendo la famosa encuesta de hogares y propósitos múltiples. Sí, no, es un tema. ¿Por qué crees que han prosperado tanto las veterinarias? En el 2007 que se hizo. No, sí es cierto. No. Y en 50 años van a ser las casas de retiro. En el 2007, si no mal no recuerdo, se le escuché decir al economista Francisco Lazo, decía en el 2007, que fue el último censo, decía de que la tasa de natalidad iba a bajar para este tiempo y que eso ya iba a representar obviamente una complicación y va a seguir bajando hacia lo que es el tema de pensión. Y ese es justamente el problema. Vamos a tener bastante gente pensionada y muy poca gente cotizando. Vas a tener más casas de retiro que kinderes. Digamos, yo quisiera zanjar el tema diciendo lo siguiente: este no es un problema exclusivo de El Salvador. No. Es un problema que se están planteando. Pero no se puede evadir la responsabilidad diciendo, pero todos los países tienen el mismo problema. Claro. O sea, para resolver si son nuestros propios problemas, nuestros propios modelos, y cuando son los problemas de todo el mundo. Yo estoy dando un dato, no estoy diciendo que pero es que no se puede decir para las soluciones es nuestra solución y para los problemas son los problemas de todo el mundo. No, hay que asumirlos también. El problema de que haya la tasa de mortalidad se vaya haciendo más larga crea una presión. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en ningún país, aunque sepan que técnicamente es necesaria aumentar la edad de jubilación, porque la gente está viviendo más, porque la expectativa de vida ha aumentado,
pero políticamente no es tan fácil. Y se va a incrementar el monto de la pensión, porque solo estamos hablando de que la gente va a trabajar más y el monto de la pensión se le va a incrementar. Pero hay que tener en cuenta la arista política. Ok, interesante. Vamos a continuar, pero yo creo que es importante para acatar este punto de la responsabilidad que tiene el gobierno de poder cumplir todos los acuerdos establecidos precisamente con el Fondo Monetario Internacional, que para el 2026, febrero, creo que 15, tiene que presentarse. 10 o 15, estaría presentando el otro año. Estamos a 4 meses. Yo solo le quisiera decir que el fondo ahora es un poco más respetuoso que antes. Porque antes el fondo le decía, este es el problema, pero esta es la solución. Ahora el fondo le dice, encuentre su solución. Sí, y deme la propuesta. No tiene nada que ver que incidan los norteamericanos en el fondo y ellos son los que tienen encuentre su solución, pero le sugiero que lo hagan las pensiones. Vamos a la pausa, tenemos más temas. El modelo salvadoreño, nuestro modelo. Analizando. ¿Movimientos de provocación acá o simplemente han sido posicionamientos estratégicos? Evaluaremos ese contexto en torno al derecho internacional, que ahí hay ya jurisprudencia y los riesgos de una escalada política o militar en esta zona entre ambos países. Y te voy a decir una cosa, Luis, personalmente yo tengo una postura. En primer lugar, Honduras va para elecciones. ¿Sí? Y cada vez que tienen elecciones les agarra un nacionalismo y les agarra de acordarse de la Isla Conejo y se acuerdan de los salvadoreños cada vez que tienen elecciones. Eso es buscarlo cada vez que va a haber elección presidencial. Siempre sacan el mismo discurso. Ahora bien, también hay otro tema. Ese montón de droga que se está decomisando en alta mar por parte del Estado salvadoreño está generando bastantes situaciones en Centroamérica, porque estos avistamientos de estas lanchas, no creas que son los salvadoreños, esos son los gringos los que te avisan y mira, ahí va la lancha, ¿verdad? Y se lo avisan a Costa Rica, a Nicaragua, a Honduras, a nosotros y a Guatemala. Solo El Salvador está capturando. ¿Por qué los otros países no capturan? Bueno, ¿verdad? Porque ahí hay algunos que veres en eso. Y yo con el tema de los militares le voy a decir algo. Desde el caso Irán-Contras, en el cual las bases militares de Centroamérica se prestaron para el trasiego de droga, para llevarle armas a la contra nicaragüense, desde entonces están coludidos los militares y los altos mandos con el narcotráfico. Para mí, si un militar de alto rango en Honduras se molesta porque un barco salvadoreño entró para cazar droga, perdóname, o la conocías o era tuya. Entonces es así. Parece interesante. Fíjate que yo voy a hacer un análisis en un doble sentido. Primero desde el punto de vista del derecho internacional y luego político. Las aguas, después de la sentencia de La Haya, las aguas del Golfo fueron declaradas en condominio a los 3 estados. O sea, ninguno puede proyectar mar territorial porque hay una yuxtaposición, así lo dice la Corte. Entonces son aguas en condominio y eso significa que ningún estado puede establecer soberanía sobre esas aguas, ni tampoco pueden haber tratados subsiguientes sin dejar a cualquiera de las partes afuera. Lo que hicieron, por cierto, Honduras y Nicaragua y no incluyeron a El Salvador. Bueno, eso no tiene validez frente al derecho internacional lo que hicieron. Y que hubo un reclamo en ese momento. Claro, y pudiera ser impugnado, pero claro, las dos cabezas, una cabeza más desquiciada socialista que la otra y la presidenta Castro, que tiene sus desvariaciones. Pero desde el punto de vista del derecho internacional nadie puede reclamar soberanía, eso está claro. Ahora, desde el punto de vista político, todos sabemos la maltrecha imagen y popularidad que tiene la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en Honduras, y no las tiene el Partido Libre para ganar.
están bien mal y lo saben. Muchos señalan, no lo digo yo, que hasta pueden haber tentativas de fraude. Entonces, ¿qué pasa? El manual, ¿verdad?, de cómo distraer la opinión pública en la página 1, la vieja confiable, es, inventémonos un problema exterior que unifique alrededor del gobierno, ¿verdad? Maduro es experto en ese manual, por cierto. Entonces vienen y sacan esta cuestión como para desviar la atención y unificar en el nacionalismo la intención popular. Lo que sucede es que a nosotros ya no nos sorprende, porque sabemos de esas estrategias, ¿verdad? Para mí, yo lo digo con total sinceridad, para mí esto no debería de trascender más allá de que todos tengan conciencia que tiene un trasfondo político. Mira, no hubo reacción de Cancillería de El Salvador, ni de Honduras, solo fue un militar calenturiento con micrófono, que vuelvo y te repito, si te molesta que estén cazando droga, es porque te tocaba cuidarla o es tuya. Solo te recuerdo algo, quien controla la parte militar del gobierno de la presidenta es su marido, Mel Zelaya. Y habría que preguntarse también sobre este tema de contraste que se da, Luis, y también, licenciado Someta, sobre en el marco de las actividades morazánicas que tienen ellos, de su semana morazánica, ¿no? Que muchos hondureños están de visita también al país. No, claro, es que mire, la situación es esta, el discurso más barato para ocultar la ausencia de propuestas es justamente el nacionalismo. ¿Y cómo se fomenta el nacionalismo? Agarremos pleito con El Salvador. Sí. Como dice Bessi, en todas las elecciones es de sacar... Porque es el común denominador, ¿verdad? O lo obligan siempre a los hondureños a ver así al sur de ellos, que está El Salvador, a ver y a olvidarse de los problemas que tienen ahí adentro, y le ayuda a los políticos a obviar un poco, estar haciendo propuestas sobre los problemas internos. Si la resolución es clara, el Golfo es zona de paz, está en condominio, como lo dijo el colega. ¿Qué necesidad hay de ir a poner una bandera en la Isla Conejo, que lo hicieron en la elección anterior? Pero ahí sí, ya no, la gente no se fijó en que no tenían propuestas sus políticos, sino que no dejaban pasar lanchas en la Isla Conejo. Esto cuando se acaben las elecciones, se va a acabar la supuesta tensión, porque nosotros no estamos, digamos, interesados en algún tipo de discusión, siempre y cuando se respeten los acuerdos a los que ya se han llegado y que ya están en la resolución de 1992. Eso ya, digamos, queda claro. Ahora, hay una cuestión y un problema, sí, de qué es lo que está pasando en ese Golfo, como zona de aguas comunes. Porque si uno se comienza a portar bien, los que todos están portando mal se van a comenzar a incomodar. Así es. Y si algo sí es innegable, es que hemos estado incautando droga. ¿Y cuál es el problema que se genera aquí en este pasillo? Que en el pedacito del Pacífico, mejor ya no pasen. ¿Por dónde tienen que pasar? Por el lado del Atlántico. ¿Y costa de quién es? De Honduras. Pero ¿a quién le vamos a echar la culpa para que nos validen el discurso? Al Salvador. ¿Es culpa del Salvador o que estén pasando todos por aquí, por el Atlántico? Entonces, realmente, más que yo llamarle una atención, porque para pelear se necesitan dos, y no nos hemos pronunciado, siento yo que es un discurso y un manejo barato me refiero en bajo costo, para distraer la falta o la ausencia de propuestas que tienen de manera electoral, para que los hondureños pues se concentren más, como le digo, en el sur y en las cuestiones que fomentan, dadas las actividades morazánicas y todo esto, el nacionalismo, que también, digamos, es un discurso que disminuye los costos políticos. Uno de los escándalos más grandes que ha habido en Honduras y que le ha pasado factura al gobierno de la presidenta, así para es, que no estén tan mal. Así es, mi presidenta. No está cumpliendo con el memorándum. Ya está prohibido el lenguaje inclusivo. En las escuelas. Si no me aventaré a taza en la cara. Mira, hasta uno los de los escándalos más grandes que ha habido en Honduras ha sido que ha salido a la luz el supuesto financiamiento que hubo de la campaña de la presidenta a través de su esposo por parte de narcos. Sí, es cierto, es un escándalo muy grande y parece ser que sí hay elementos. Salieron a la luz videos y audios donde le entregaban dinero para la campaña. Al hermano del presidente le entregaban. Como ella está peleada con los Estados Unidos, una de las medidas que ha tomado es no colaborar con los Estados Unidos, porque ¿tú crees que solo en el Pacífico pasan las lanchas?
Las lanchas pasan en el Caribe también. Y por tierra. Y por tierra o avionetas, pistas clandestinas. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido ella? No colaborar. Le llegan los mensajes, mira, iba pasando, no colabora. ¿Por qué? Porque tiene un discurso antiimperialista, antinorteamericano, la bota... Ajá, y de regalo ahí le vienen un montón de gente que le quitó el TPS a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer con esa gente? No lo sé. Bueno, y hay que mencionar también que lo decía Ernesto, que con el tema de las fiestas morazánicas también muchos hondureños, y aquí hablamos de la población, está llegando a El Salvador, muchos turistas. Ayer en el centro histórico nos decían estaba abarrotado. ¿Usted que lo visitó? Sí, viene mucho el turismo, la gente está contenta de las carreteras. No cabe duda y que sobre el que le toca viajar a Honduras te das cuenta cómo están las carreteras. Sí, mira, no cabe duda que el presidente Nayib Bukele tiene mucha simpatía con muchos hondureños, y hay mucha admiración, y sobre todo también han visto la actitud de él de poder ayudar en momentos difíciles. Recordemos que le facilitó. Una cosa es la clase política hondureña, otra cosa es el pueblo hondureño. Yo creo que estamos hermanados, y cada vez que tenemos este tipo de asuetos, intercambiamos turismos, claro. Y es lo normal. Y hermanos, como la frase que acaba de mencionar el Ixo Meta, ese fue lo único que puso al cierre del mes cívico el presidente Bukele, un video en el que se estaban izando las banderas centroamericanas y puso hermanos. Creo que ahí está el un poquito para explicar, porque había saludado en una actividad de gobierno a Costa Rica, ¿verdad? Recojo un poco el sentir y pensar también. Sí, por cierto, las que está construyendo un CECOT en Costa Rica. Sí, las expresiones que en su momento expresan mucho es que El Salvador tiene su ruta de desarrollo y no tiene por qué estar entretenido en discursos meramente políticos, como los tiene lamentablemente. Mira, un militar calenturiento como lo que son los militares, falta de cerebro. ¿Y quién le dio la orden también? Solo hay que decir algo. La crisis política de Honduras es que ya estornudan y aquí nos da gripe, estamos pegaditos los dos. Entonces, ¿qué sucede? Solo te lo describo rápido. Los partidos tradicionales, el liberal y el nacional, ¿sí? que llegó a quebrar ese bipartidismo, el partido libre. Lo llegó a quebrar, la gente confió en libre, y allá lo que hay es parecido a lo que hay aquí con el FMLN. Se sienten traicionadas la descontento. Se sienten, traicionados. Es que descontento es poco, se sienten traicionados. Y ahorita les va a pasar factura. Si hoy se inscribiera como candidato, si se pudiera, pues obviamente que no va a pasar, Nayib Bukele ganara por arrasadora mayoría en Honduras. Lo dicen las encuestas, no yo. Vamos a la pausa. Así el análisis, el debate muy elevado en diferentes, visiones y sobre todo escenarios que obviamente da para mucho. Pero yo siento que el país tenemos mucho que dar, mucho que apostarle, mucho que resolver para estar un poco entretenidos en situaciones y hablando de guerra y todo esto. Sí, sin duda. Vamos a la pausa. Así están las cosas. Regresamos. Presentado como una alternativa al transporte a través de transporte vertical para zonas de difícil topografía. Así es presentado como tal, pero también como un atractivo turístico, al menos en otros países. Analizamos también con nuestros panelistas, ¿es viable como un sistema de movilidad masivo? ¿Su costo-beneficio podría volverse competente así a través de otros medios como terminales y poder hacer otro tipo de obras para complementar un sistema como este, o únicamente puede quedar como una obra así como de turismo como tal? Fíjate que se trata de un sistema que, entiendo, traza su recorrido desde Sacamil, Universidad de El Salvador, Centro Histórico. A manera de turístico entendería que andaría muy bien proyectado, pero como una alternativa de transporte per se habría que verlo, ¿no? Esta es una primera etapa. Una primera etapa, pero es que mira, hay una realidad, el tema
del transporte colectivo con dignidad para el salvadoreño y la salvadoreña es una deuda pendiente desde hace rato. Sí. Yo recuerdo cuando había Mario Valiente, era alcalde de San Salvador, hablaba del subterráneo, ¿se acuerdan? Y se hicieron los estudios y hubo un bloqueo de votos. Ya cuando lo ves con ojos de 2025 para ese periodo, si se hubiese hecho ese proyecto probablemente tuviéramos más alivios en el tema de tráfico. Don Mario hablaba del metro, al aéreo creo que hablaba él, no el subterráneo. Creo que el aéreo. No recuerdo si era aéreo o subterráneo, pero había es decir, desde ese momento ya se estaba pensando en transporte masivo de pasajeros. Pero hubo un tema, como siempre sucedía aquí, que no se daban los votos porque era un tema de, ay, se te ocurrió a vos, entonces como se te ocurrió a vos no te voy a ayudar. O sea, nada de un enfoque de trabajo para los salvadoreños. Una contaminación para política, aliviar ¿no? ese tema. Sí. Luego viene la otra solución que es la del Citrams, que era buena la idea, muy buena, la ejecución fue fatal. Sí. ¿Por qué? Porque los buses del transporte colectivo debieron de servir para alimentarlo, pero no. Vos veías las grandes trabazones, por ejemplo en el Boulevard del Ejército. Compitiendo con ellos, con lo mismo el BRT. Compitiendo con el Citrams, nunca sacaron a esos buceros porque el sector transporte siempre ha sido un poder real que había sometido e hincado a los gobiernos. Ahora esta nueva idea, a ver, no sé si consiga ser más viable con el tema de transporte que con el tema de turismo, que al final pues la idea del crecimiento busca el tema de turismo, pero vienen ya varios buses, entonces uno dice, bueno, estás trayendo 1.500 buses chinos, vas a tener eso, en realidad es un tema, o se está vendiendo como un tema de transporte, y en realidad es un tema de turismo porque te lleva al centro histórico. Es un modelo turístico para poder embellecer urbánicamente. Entonces no viene como solución para el transporte. Como alternativa, Lixometa, ¿le parece viable? Siempre y cuando, digamos, se pueda ejecutar de una manera eficaz, y solo eficaz, sí, porque urge desde hace tiempo buscar una solución a la movilidad en San Salvador específicamente. El tráfico está ya insoportable, insostenible, y el enfoque, digamos, el que mejor funciona es el del transporte público. Si fuera esta fase, porque como siempre hay fases y como no hay plan, yo no podría pues hablar de las siguientes fases, solamente de la propuesta de esta, que yo creo que esta tiene un efecto en la movilidad, aunque su enfoque no es hacia la movilidad. A mí me parece oportuna la idea, viene en un momento en el que se puede refrescar esa zona de Mexicanos a Camil hasta el centro de San Salvador. Es complicadísimo el tráfico. Espero que el impacto, más que el impacto turístico, lo tengan en la movilidad y en el transporte. Hace falta desde hace ratos una solución eficaz a este problema, porque desde la perspectiva, por ejemplo, de la Universidad de El Salvador, los muchachos se van a poder mover en ese rango. Los buses urbanos los ocupan para las estaciones del Metrocable, y como pasa en el trayecto por la universidad, al menos un buen grupo de los 46.000 alumnos de la UE van a poder más o menos utilizarlo. Bueno, y vamos a poner también en pantalla más o menos la animación del recorrido, que es donde ha iniciado este plan, y están ahí desde la zona de Hospital Sacamil, Universidad de El Salvador, también en la zona de Centro de Gobierno y Centro Histórico, que este sería el recorrido que de esta fase. Han dicho que 18 meses se van a tardar en construirlo, ya han iniciado en este mes de octubre, se dio el banderillazo de salida para poder construir este metrocable. Aldo, como alternativa al transporte y turismo de ambas vías, bueno. ¿Cuánto va a costar? Mira, aquí estamos hablando, el tema es transporte masivo de personas, ese es el tema, ¿no? Sí. Para nadie es un secreto que en la zona del Gran San Salvador, ¿verdad? Estoy hablando de todos los municipios que incluye varios departamentos, vive una cantidad de gente considerable, casi la mitad de la población del país, solo en esa área, densamente poblada. Entonces, evidentemente que este es un problema de país, no de gobierno, de país. Podemos hacer un recorrido, creo que no tenemos tiempo, de cómo llegamos al estado calamitoso de colapso del transporte masivo y de esto que vemos ahora.
tú lo mencionaste un poco, el clientelismo político y todo eso. Por cierto, hace poco murió un bucero, ¿verdad?, que estuvo preso y lo liberaron por problemas por cuestiones humanitarias. Y yo cuando lo vi, yo no me alegro la muerte de nadie, porque evidentemente, ¿verdad?, cada quien le da cuentas a Dios, pero cuando lo vi a mí se me vino a la mente, está muriendo un viejo sistema, una vieja manera de hacer transporte en este país con esta persona. Faltan algunos cuantos por ahí que todavía se les ocurre seguir haciendo la misma y terminaron presos hace poco, ¿verdad? Deberían de verse en ese espejo. Pero ese ha muerto, ese sistema ha muerto. Ahora, no es fácil, y yo quiero decir algo en público, porque como aquí se habla que este gobierno no tiene planes o no tiene proyectos. Mira, desde que el gobierno asumió prácticamente en los primeros años, aún con el problema ingente y urgente que era la seguridad y luego la pandemia, aún con eso, a mí me consta que desde un principio se buscó cómo solucionar el transporte masivo de personas de distintas formas, porque esto es multimodal. Sí. O sea, no solo es el Metrocable el que va a resolver ese problema, claro. Ese es uno. Pero hay un plan. Hubo un plan desde el principio. Tiene que haber, por ejemplo, un metro urbano, sea aéreo o subterráneo, eso no importa. La cuestión de los autobuses, que ya vienen esos 1.500 autobuses chinos. Y yo doy fe de que desde el inicio todos esos proyectos en paralelo se andaba viendo la manera de ejecutarlos. Claro, los fondos no es fácil porque tenías que solucionar lo urgente. ¿Es importante? Sí, está lo importante y está lo urgente. Lo urgente era la seguridad, pero esto es importante. Entonces, a mi modo de ver, esta fase, la primera, habrán más fases. ¿Impactará a la población en materia de transporte masivo de personas? ¿En qué plan están definidas las fases? ¿Esto impactará al turismo? Pues qué bueno que impacte el turismo también. Les recuerdo que somos el país que recibe más turistas en Centroamérica en el año pasado y este año. Pero sería interesante, y ese sí ha sido trabajo de la ministra. Ese dato de turismo y el dato de seguridad, la pregunta es ¿por qué el transporte colectivo no corre las 24 horas? ¿Por qué se queda la gente sin transporte, verdad? Que ver el tema laboral también. Pero discúlpame, en los 60 corría hasta las 12 de la noche. Sí, pero es una cosa. Entonces, ahora, ¿por qué no? Recuerda que antes la industrialización y todo eso lo tenías a la mano, éramos muy crecidos. Tú creciste al oriente del país y sabes muy bien cómo era el crecimiento, ¿verdad?, del movimiento económico, ¿no? Pero incluso en las grandes urbes en el mundo, solo en las megaciudades, realmente megaciudades, es 24 horas. Sí. En ciudades como el San Salvador, que es una ciudad mediana más o menos. Perdóname, no somos el país más importante y más seguro del hemisferio occidental, entonces deberíamos de dar las condiciones. No, pues ya ahí vamos. Uno para allá vamos. Mira, lo que hay que ver es la rentabilidad también del negocio, pues, porque acordate que es un negocio, independientemente si es administrado. Eso del negocio. Es que ahí está el enfoque. Sí, porque no le vaya mal a los transportistas. Vamos a limitarnos todos. No, ese es el Estado. Ese es el tema. ¿Qué modelo de exactamente. Creo que ahí tú has puesto el dedo en la mano. Porque este modelo de negocio de transporte en El Salvador es el único modelo de negocio que yo conozco que llevan 30 años diciendo que están en pérdidas y nadie deja ese negocio. Pero a veces se le olvida cómo estaban coludidos los desgobiernos anteriores, a donde los transportistas tenían parados los buses, cobraban el subsidio y solo sacaban dos unidades. Si fueron colegas de ustedes ahí en la Asamblea Legislativa, ahí estaban. Nos piden la pausa, Silvis, perdón. Sí, y el tema es justamente eso. Nunca se han querido ordenar este gremio del transporte colectivo. Obviamente hay empresarios buenos y que han hecho bien las cosas, claro, pero también en ese desorden hay ganancias de algunos. Ganancias de pescadores en el desorden. No todos los empresarios son malos, sin duda, hay buenos empresarios, pero lo cierto es que la gran mayoría, por ejemplo, no cumplen el requisito mínimo con su trabajador y trabajadora, ¿no?, que es el pago de la seguridad social y la AFP. Lo veníamos platicando con el tema del subsidio. Se quiso ordenar en un momento a través de contapasajeros y también de GPS en las unidades. Saludos, Julio, por las dos puertas. Bueno, lo cierto es que no se puede, es que mire, un servicio
que del Estado no se puede confiar en su totalidad al sector privado, porque ahí toda la vida le van a buscar ganancia. Bueno. Entonces, es desorden la relación entre los transportistas y el gobierno. el Estado. No, porque ellos están organizados perfectamente, si ellos siguen teniendo ganancia. Lo cierto es que para coronar un poco el tema del Metrocable, bueno sería, voy a decir algo, no sé si al final creo que muchos lo verán así, de compartir esta idea. Qué bueno sería que también bajo esa misma modalidad lográramos por segunda o tercera vez activar el teleférico San Jacinto, ¿no? Era una cosa preciosa que podría ser hoy en este mismo contexto de país. Ya que van a comprar bastante cable. Me quedé atrapado en el tiempo, pero muchos lo comparten. Ya que van a comprar bastante cable. El diálogo de la mañana en este viernes de análisis político semanal. El tema del transporte colectivo, nos hemos quedado en él y justamente habían preguntas en Ixometa, porque mencionaban que era una primera fase. Claro, para saber si hay fases tiene que haber una planificación. Yo siempre he dicho esto, que para saber primero cuánto va a costar, de cuánto va a ser la inversión, ¿en cuánto tiempo se va a ejecutar? Se ha dicho que son 18 meses. Hablando del Metrocable, está hablando del Metrocable. Sí, claro. Se ha dicho que son 18 meses, pero no se establece, digamos, términos o fases de ejecución. ¿Por qué no se establece? Porque no hay una planificación. Y imagínense, si no hay planificación o no se hace pública la planificación, menos podemos estar hablando de modelos y menos de modelos propios. No podemos estar hablando de nuestro propio modelo de transporte público, por ejemplo. Tenemos 3 semanas de estar discutiendo la temática del modelo. Claro, problemas con el modelo. Hoy queremos hablar ya hablamos de nuestro modelo de pensiones. Con el modelaje. De pensiones. Sí, por eso su colega ahí del círculo me dice burócrata académico, pero es que realmente para poder evaluar. Son Flores. Un saludo a los miembros del círculo de reflexión. Claro, de ahí me han denominado burócrata académico, porque justamente para poder evaluar o para poder hacer expectativas reales sobre lo que se está haciendo, tiene que haber una planificación previa y tiene que socializarse por transparencia y por participación ciudadana. Debe de socializarse. ¿Cuánto va a costar no solo el proyecto? Porque también sería bueno saber cuánto va a costar el uso de Metrocable. A buen salvadoreño, ¿cuánto va a costar subirse? Exacto. Pues sí. Buen salvadoreño. Va a ser gratuito para los estudiantes universitarios de la Universidad del Salvador, ya que tienen ahí base. Lo más gracioso es que así era el mamotreto del plan El Salvador Seguro de Sánchez Serén, mira, y les costó caro. Y mira cómo nos llevaron en materia de seguridad. ¿Y por qué sabemos que no se cumplió nada de ese en el mamotreto? Porque había plan. Por eso nos dimos cuenta que no se había cumplido. Y a mi criterio es peor que no haya plan y no se sepa qué se va a hacer. Yo creo que es importante entender que la academia no debe de ser despreciada ni desdeñada. No puede ser que los que tienen cartones, cartulaciones sean tratados con desdén solo porque están pidiendo desde el área científica, técnica, universitaria y académica que expliquen. Qué bueno que sitúan en el análisis ustedes el tema de la necesidad de establecer un sistema de transporte alternativo al que se tiene hoy, que sea desde luego bajo las condiciones de ser rápido, seguro, eficiente y otras cosas. Porque tú decías, en el caso del ejercicio que se tuvo con el Citran, fue interesante ver cómo el desplazamiento funcionaba. El problema fue la politización misma, los problemas legales que llevaron. La ejecución fue... Porque tú te ponías a cualquier hora desde Soyapango hasta... Llegaban más rápido en 20 minutos. 22 minutos. Una cosa que sí funciona, ¿no? Y la corrupción también. Entonces ahí tenemos la capacidad de tener buenas ideas,
pero si la ejecución no se hace como se debe, va a terminar siendo un fracaso. Mira, es que ¿Y cómo se hace la ejecución como se debe? No hay manera de no hacerlo. Hay que hacerlo sí o sí por una simple razón. Porque si queremos crecer económicamente, no puedes tener a una persona que en vez de estar produciendo, se tarda está 2 horas metidas en un tráfico para ir de Santa Tecla a Soyapango o viceversa, y ese tiempo es tiempo que no está produciendo. ¿Y cuántas fases son? Hasta desde el punto de vista económico es necesario resolver ese problema. Además, es tiempo, es vida también, porque cuando ella va de regreso a su casa, en vez de estar en su casa, con sus hijos, con su familia, tiene que tragarse 2 horas en un atasco, y eso también baja la calidad de vida. Y eso, claro, el estrés, por eso es estratégico que pases por el centro de gobierno, por la UE, porque sí tiene digamos, un sentido estratégico que esté ubicado así. A mí lo que me gustaría saber es también cuánto va a costar, porque lo vamos a pagar todos los salvadoreños, no solo los que lo usen. Yo me voy a ir a subir a turistear, pero lo vamos a pagar todos los salvadoreños. Así como ayer fui al al centro histórico. Todo lo bueno suma, creería yo, para poder un poquito colocar ese tema. Pero mire Ernesto, es que esto no es desdeñar el proyecto. Esto es ánimo de participar técnicamente, porque se puede señalar cuando se socializa, cuando se permite que la gente tenga conocimiento de los proyectos. La misma gente aporta rápido, hace con una calculadora. Aquí nos están haciendo confiar a ciegas y después nos dicen, no, es que ahorita todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Ahí le voy a hacer llegar los detalles del proyecto. Ahí un memorándum de parte del círculo, del círculo, por favor. Cada un elemento, Aldo, que creo que es importante que lo resaltemos, el tema de calidad de vida que nos está llevando a este problema del transporte colectivo. Ernesto, hice un reportaje del traslado de Santa Ana hacia San Salvador. Sí, recuerdo, muy bueno, por cierto. ¿Viste el tiempo y los contratiempos hicimos que tuviste? Todo el recorrido y sin duda la gente me decía, yo llevo 5 años de mi vida, porque los ha contado que lleva 3 horas diarias, ida y regreso, 6 horas hacen un bus, la gente. 6 horas que podías haber tenido con tu familia. Medir el impacto no solo económico, sino que también de salud, lo que eso tiene, de salud mental. Imagínense, según los datos del Centro de Investigación, en el casco central o urbano de Santa Tecla, si toda la gente sacara sus vehículos y los parqueara uno detrás de otro, solo queda el 1% de espacio para aparcar. Si toda la gente que vive en Santa Tecla en la zona urbana, ¿qué quiere decir eso? Toda esa masa de vehículos, mayormente, ¿para dónde vienen? Para San Salvador. Claro. Y eso es lo que genera justamente. Ahí donde se tiene que implementar este tipo de... Claro, ahí donde se pueden replicar este tipo de propuestas. Pero siempre y cuando se sepa cuánto cuesta y no vayamos con nuestro propio modelo. Vamos a ir concluyendo ya por tiempo. La razón económica, te la dije, la razón humana, por la cuestión de la familia y todo eso. Pero también hay una tercera. La razón por la que en este país, en muchas colonias y barrios, comunidades, hay más carros que gente, hay más carros que casas, es porque era inseguro el transporte público. Entonces la gente, con sacrificio, hacía su vehículo en una casa, 3 personas, 2 personas, pero 3 vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que la seguridad está avanzando y el transporte masivo se va haciendo una realidad, mucha gente va a ir optando por utilizar el transporte público, porque le sale más barato que ir a quemar un montón de gasolina en medio del tráfico. Entonces, pero claro, moderno, rápido y seguro. Eso es lo que la gente pide, y entonces en esa medida se le va a ir quitando presión a la masa del parque vehicular. La carga vehicular, sin duda creo que es una aspiración válida, tener un transporte masivo eficiente, seguro. Y barato y cómodo. Sí, y que el precio sea accesible, que eso también. Y rápido. Definitivamente. Actualmente 20 centavos han dado una variable 5, por ahí. 35. Todo. Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero la verdad que siempre es muy productivo, provechoso conocer los puntos de vista de ustedes con relación a los temas que gravitan durante la semana y que los venimos a discutir aquí todos los viernes. La verdad es que al final, gracias por el tiempo. Y 2 cosas rapidito, ¿verdad? Vida es la que pasa mientras el Tribunal Supremo Electoral y sus 10 magistrados no nos explican lo de su seguro médico privado, igual que la Corte Suprema de Justicia.
Y felicitar a los tribunales de sentencia que luego de 5 años finalmente han condenado a un agresor sexual de una menor de edad. Magistrados y magistradas creo que ibas a decir, ¿no? Magistrados, magistradas de todos los partidos políticos. Está prohibido. Tal vez en otro tema el siguiente viernes. No sé, yo lo propuse. Tú lo propones, ¿no? Yo sí quiero hablar de las condenas de los funcionarios que se ha dado hace poco, porque hay que hablar a fondo de eso. Okay. Cuídense, pórtense bien y no ingresen a las estadísticas. Felicidades nuevamente por esa nominación, abogado del año, ¿no? Ahí vamos a estar celebrando. Yo ya me siento contento con la mera nominación. Gracias, muy merecido por sus aportes, muy responsable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y así cerramos la semana también. ¿Verdad? Nos vamos al fin de semana, ¿no? Sí. ¿Lluvioso? Sí, va a llover, así que hay que cuidarse, no hay que ingresar. Bueno, provoque. Sí. La mejor exhortación es que nos vamos al fin de semana, aproveche a hacer ejercicio, comer saludable, compartir en familia y provoque acciones positivas que nos hagan precisamente ser mejores personas. Bueno, gracias por estar ahí durante toda la semana acompañándonos en el diálogo. Manténgase pendiente de toda la programación de Grupo Megavisión. Buenas noches. Así es. Que tengan un feliz día y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.